Yo quiero hacer esta crítica de Conjuro de Diamantes de Juan Carlos Mirabal como pago de una deuda. Una deuda de afecto por alguien que me ha mostrado siempre respeto afectuoso. Y eso es algo que uno nunca merece. Cuando alguien te da una muestra de afecto o de respeto, y más si son las dos muestras juntas, son siempre gratuitas. Uno nunca merece el afecto y el respeto que recibe. Y en este caso creo que es un acto genuino, parte de la expansión de su propia poesía que Juan Carlos Mirabal ha tenido hacia mí. Aclaro esto porque no soy dado a hablar sobre poesía. Escribo crítica de literatura, pero en otro sentido. No acostumbro a referirme a autores concretos, a menos que sean referentes clásicos, no por desdén hacia ellos, sino porque la experiencia de lectura es una experiencia íntima, una experiencia de conocimiento, por tanto es personal e intransferible. Yo no puedo comunicarle a nadie lo que recibo de un libro y pretender otra cosa, pues haría de mí eso, un pretencioso, y no lo soy. Primero, la textura poética de Mirabal es abiertamente simbolista. Es simbolista porque el trabajo de imágenes que él hace, toda su poesía descansa en el peso de la imagen, que es un comportamiento típicamente simbolista, pero además el trabajo de imagen que él hace proviene de la tradición simbolista. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto. Ya al ser el simbolismo una tradición y una escuela, pues entonces pierde gran parte de su afecto. Lo que salva a Mirabal en este sentido es su proveniencia, su descendencia directa desde la fotografía, que trabajando sobre la composición de imágenes, pues lo hace, rescata este simbolismo suyo en una forma ciertamente estructural, que como dijo Marilena Cruz Varela en algún momento, lo acerca al haiku, y el haiku es un anzuelo recurrente que suele salvar al simbolismo de su propia decadencia. Hay que recordar que aunque el simbolismo tuvo gloriosos días, como toda escuela, es de hecho una construcción del romanticismo. Es precisamente el romanticismo rompiéndose entre dos contendientes, el parnasianismo, postulando la belleza por la belleza, y el simbolismo postulando el sentido a través del símbolo, y por lo tanto la belleza como un sentido. Sin embargo, esta presión simbolista lo que conduce al contenidismo actual y el elitismo fatuo de los escritores creyéndose que son gente especial que está aquí para enseñarle cosas a la gente, no solo para reflejarlas con su propia vida. A partir de ahí es que afirmo eso de que la literatura contemporánea está hecha de literatura, de referencia literaria, no de vida, y por eso pues es hermosa, los niveles de educación son muy altos, pero está debilitada, esa belleza, esa hermosura está debilitada por el incesto, porque le falta la experiencia vital, algo que entonces los poetas tratan de suplir con una vida performática, tratando de portarse a la altura de sus poemas, y entonces pues de ahí todo el sistema está completamente mirado al revés. No es el caso de Mirabal, porque aunque él proviene del simbolismo, lo hace a través de la fotografía, no directamente a través de los vicios y las corrupciones de la literatura, que es lo que ha devenido el simbolismo hoy día, y a partir precisamente de esta fatuidad del ego de los escritores tratando de enseñarle cosas al mundo. Dicho esto, el libro Conjuro de Diamantes es un gran diamante hecho de muchos diamantes. Es exactamente eso. Es muy hermoso esto porque de algún modo recuerda el sentido de la antología, en su sentido original de ramilletes, de flores, sin otro sentido que está recogida
en sí misma. Y voy a hablar en este sentido de lo que el parnasianismo tiene para Mirabal, no porque él quiera hacerlo, o no porque él deba tratar de serlo, sino para que sea cauto con las presiones simbolistas. Y es que los parnasianos perdieron esa guerra contra los simbolistas porque no tuvieron argumentos en el momento. Lo que estaba en boga era, como espectro hermenéutico de la humanidad, entrando ya en lo postmoderno, era precisamente el inmanentismo, y por lo tanto se había perdido toda referencia a las determinaciones trascendentes de la realidad. A partir de ahí se desconocía que la belleza nunca es vacía, es decir, la belleza es gratuita en sí misma, pero ella aporta algo en sí misma, tiene un sentido propio. De ahí que cuando uno trata de ponerle un sentido, lo que está es embutiéndole un contenido a la belleza y la degrada, no importa lo bueno que sea. Valerito, toda esa gente eran simbolistas y tuvieron grandes cosas, pero eso fue el primer momento, el pináculo. Como toda aristocracia, la segunda generación la corrompió. Ojo, toda aristocracia, la primera generación es de bandidos y se sienta por su poder, no por sus argumentos. Y eso ocurrió con los simbolistas. Los parnasianos no pudieron explicar en ese momento que la forma como un círculo no encierra el vacío, porque el vacío no existe. Hay un espacio y ese espacio está poblado de cosas. Cuando uno encierra lo encierra en una forma, uno está concentrando ese espacio en una dirección para ponerle un énfasis, pero nunca es vacío. Entonces la belleza nunca es por la belleza misma. La belleza es por lo que tiene que decir la belleza en sí misma, con su propia autoridad, no achicándose para caber en la cabeza de un hombre cuya mísera vida no puede transmitir toda la humanidad, mucho menos todo el cosmos, mucho menos toda la realidad. No obstante, como Mirabal proviene de la fotografía y no de las corrupciones de la literatura contemporánea, esto no le ocurre a él, porque Mirabal hace fotografía con su poesía. Parece ser que esta es una primera experiencia o un primer acercamiento organizado en ese sentido, por lo que podemos esperar mucho más, y es recomendable que tenga calma en ese sentido, que no trate de ser poeta como los poetas, porque el vicio de los poetas es tratar de ser poeta, que sea él mismo, porque ya él tiene el pulso y eso lo garantiza la capacidad de síntesis que tiene que tener para poder armar estas imágenes. Sería vicioso de mi parte leerles poemas de Mirabal. Como dije, en tanto experiencia de conocimiento, la lectura es un acto completamente íntimo, personal e intransferible. A los que confíen en mí los puedo invitar a que lo lean, lo descubran por sí mismos, y la resonancia que Mirabal tiene en su vida, eso es el logro de su poesía, y en eso yo puedo tener completa fe. Yo no tengo que argumentar en ese sentido, puedo partir de mi propia experiencia y es de lo único que puedo dar testimonio, de mi propia experiencia. Yo creo en las vidas de los hombres son niñas, todas nuestras vidas son nada. Es la floración constante lo único que nos da sentido, como la forma misma que la poesía, no por gusto, es tradición religiosa, que la creación es el gran poema de Dios. Cada uno de nosotros es el mejor de sus versos, porque está en su modo inmejorable. No importa lo que aún tengamos que madurar, esa sigue siendo la talladura con que Dios sigue puliendo sus propios versos y escribiendo nuevos versos constantemente, uno sobre el otro, uno sobre el otro, uno sobre el otro. Es el nuevo autor sobre el nuevo autor, sobre el nuevo autor, sobre el nuevo autor, que eso es lo que expresa Mirabal. Y su experiencia en arte, como la de cualquier otro artista, es una experiencia fractal, es un cristal que refleja la luz que ha recibido y la rompe en su diafragma. Y esto es lo que
lo que consigue esa poesía. Yo le sugeriría, en un aspecto, en sentido más técnico, que su próximo libro le quite parafernalia humana. ¿En qué sentido? El libro se hace discursivo antes de llegar a su poesía. El libro se hace discursivo antes de llegar a su poesía, porque tiene un prólogo que es denso. La poesía no debería llevar prólogos. Las antologías sí, porque las antologías se escriben tratando de dar a conocer un grupo determinado de autores por una determinada característica que ellos comparten entre sí. No como esas antologías que se hacen hoy día, que las hace uno para inscribirse adentro y tener una notificación para publicar su propia poesía, y que eso es una cuestión de ego, ¿no? Sino en el sentido verdadero de las antologías, que no las escriben los propios poetas, las hacen los críticos, y entonces los prólogos son esa crítica. Un prólogo también lo lleva la introducción a un autor clásico, porque es también eso, la crítica de ese autor clásico. Sin embargo, un autor que solo se está expresando no debe llevar prólogo. ¿Por qué? Porque eso es como un pintor que tiene que poner al pie de su cuadro: esto es un gato. Si el gato no está ahí, si la gente no ha visto el gato, es un fracaso como escritor. Un prólogo solo refleja miedo. Y un artista no tiene por qué tener miedo, porque no está atacando nada, no está luchando nada, no está haciendo nada. Solo está siendo feliz, solo está siendo libre, solo se está realizando a sí mismo. Entonces no tiene por qué tener miedo, no tiene que explicar nada, no tiene que justificar nada. Su poesía debe hablar por sí misma, por lo tanto no debe llevar prólogo. Tiene una contrasolapa que es como el prólogo, como ahora está diciendo el prólogo, es como un prólogo y un epílogo, es decir, alguien justificando lo que acaba de leer. Si necesita justificación, no tiene necesidad de existir. Y este libro se justifica a sí mismo. Aparte de eso, Mirabal, a partir de su propia experiencia de vida, es muy político, y eso es muy respetable, pero algo distinto del arte. Y yo creo que la presión que la política puso en su vida lo ha llevado al punto en el que se encuentra en el arte, y hasta ahí no más, no debe pasar, no debe ir más allá, porque entonces empieza a desplazar la capacidad reflexiva misma que es propia del arte, y empieza a afectar la belleza con que él puede hablar de sí mismo, de su propia experiencia. Los exergos, algún exergo está bien como iluminación, pero no hay que abusar de ellos, sobre todo cuando uno tiene en cuenta que uno está usando personas tan fuertes que con su sola presencia pueden eclipsar la presencia de uno, no porque sean mejores, sino porque tienen el tiempo a su favor. En cuanto al libro, el libro tiene un diseño interesante. En general no es hermoso como conjunto. Yo no me voy a meter con el editor, no es ético, porque yo mismo tengo experiencia de editor, y el trabajo de todas las personas es respetable. Como ya dije en otro momento, no hay libro más feo que los libros de Universal y el icono insuperable de Miami. Un editor no es un artista, un editor es un vendedor de libros, y su función es relacionarse con la realidad a la que le va a vender el libro. Y esta es la realidad que tiene, y esta realidad la que va a centrar la estética con que un editor manipula un libro. Así que ahí, fuera de mi gusto personal, no hay nada que yo pueda decir. Volviendo a Mirabal, pues muchas felicidades, porque es muy difícil tener un primer libro con tanta belleza de un modo tan organizado. Los primeros libros por lo general son muy desorganizados, muy desiguales, y hay que tener una gran madurez. Repito, está claro que eres un artista maduro. Por favor, no trates de ser un artista, lo eres, y es la confianza de que lo eres lo que te va a conceder la libertad para expresarte libremente, y en ello permitir que el cosmos te atraviese y pueda reflejar la vida de otras personas.